Hoy te platicaré de las investigaciones sobre ligas de alcaldes con el narco. Cuando se habla del estado de Guerrero es difícil entender hasta dónde ha metido la mano la delincuencia organizada en las estructuras gubernamentales. En las últimas horas, la Fiscalía del Estado ha comenzado a pedir información al Congreso local sobre los alcaldes, regidores, síndicos y diputados acusados de proteger o reunirse con grupos delictivos. Son en total 10 los servidores públicos, los que están bajo la lupa del gobierno estatal, el cual también ha sido señalado de proteger a otros grupos delictivos. En este video te platicaré de las indagatorias recientemente reveladas en contra de funcionarios del estado de Guerrero. Bienvenidos al Caporal del 18 de julio, comenzamos. Es oficial, la Fiscalía General del Estado de Guerrero está investigando a 10 ediles y a una diputada local por presuntas ligas con la delincuencia organizada. Le decimos, señora gobernadora, tome cartas en el asunto. La Tierra Caliente está unida y no vamos a permitir que nos sigan abusando de nuestra gente. ¡Fuera Fiscalía! Nuestra petición en la región de Tierra Caliente. Espero que este mensaje llegue a las autoridades, a la señora gobernadora. Acabas de ver a 2 de estos 10 ediles en la protesta que marcó el inicio de las investigaciones en su contra. Para hablarte de lo que está ocurriendo en estos momentos, es necesario hacer un resumen de 6 videos, de estos 6 videos que te traje a este canal de abril a julio. Y justo todo comenzó en abril de este año, cuando alcaldes y legisladores de Guerrero le pidieron a la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado, una reunión para informarle cómo es que el grupo delictivo de los Tlacos los tienen amenazados. Esa reunión se realizó el 27 de abril y acudieron los alcaldes de Arcelia, Cutzamala, Pungarabato, Tlapehuala, Juchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Tlalchapa, Cirándaro de los Chávez y Apaxtla de Castrejón. También hubo integrantes de cabildos de Teloloapan, Ixcateopan y diputados locales como Flora Ñorbe, Adolfo Torales Catalán y Elsie Camacho Pineda, así como el diputado federal Reinel Rodríguez. Esta reunión, lejos de resolver el problema, avivó diferencias entre estos servidores públicos con el gobierno del estado. En respuesta, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán hizo un operativo en donde decomisó vehículos de lujo a la familia michoacana, 12 vehículos de lujo. Y los alcaldes que se habían reunido recientemente con la gobernadora, en respuesta a este operativo comenzaron a bloquear vialidades de sus municipios, criticando a la Fiscalía Estatal de hacer este operativo y otros fuera de la ley, y pidieron también la renuncia de la fiscal. También justo señalaron que las acciones de la Fiscalía eran represalias de la Fiscalía misma tras las denuncias expuestas a la gobernadora en la reunión que recientemente habían sostenido. Y fue allí que el tema se empezó a complicar. Bueno, se complicó todavía más. Los alcaldes, que se dijeron amenazados por los ardillos, acusaron al gobierno del estado de operar fuera de la ley y de proteger a la delincuencia organizada. Y el gobierno estatal acusó a los alcaldes de bloquear vialidades en protesta por un operativo hecho en contra de la familia michoacana. Es decir, todas las autoridades comenzaron a acusarse de ligas con grupos rivales de la delincuencia organizada sobre justo estos bloqueos. Fue entonces que se hace alusión a los alcaldes, hace alusión al clip que te mostré al inicio de esta transmisión. Ya tendrá más sentido lo que están diciendo este par de alcaldes. Le decimos, señora gobernadora, tome cartas en el asunto. La Tierra Caliente está unida y no vamos a permitir que nos sigan abusando de nuestra gente. ¡Fuera Fiscalía! Nuestra petición en la región de Tierra Caliente. Espero que este mensaje llegue a las autoridades, a la señora gobernadora. La presión mediática y por parte del gobierno del estado fue tan fuerte en contra de los alcaldes que hicieron los bloqueos que finalmente dejaron de hacerlos y llegaron a un acuerdo. Pero eso no significó el fin del problema. En días posteriores a las polémicas acusaciones de ligas con la delincuencia organizada, se sumó también la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, y su síndico Andrei Marmolejo, a quienes la madrugada del 24 de junio, junto a los restos de 7 personas, les dejaron
2 narcomensajes. No suelo mostrar narcomensajes en mi canal, sin embargo, más que el mensaje tal cual es el contexto en el que estaban ocurriendo las cosas. Te los muestro en una de las pocas excepciones que he hecho. Y aquí los delincuentes que se adjudicaron el asesinato de las 7 personas acusaron a la alcaldesa y al síndico de haberse reunido anteriormente y señalan que están esperando el segundo encuentro. Días después, la situación se volvió todavía más compleja. Fueron revelados audios y fotografías de la alcaldesa de Chilpancingo reunida con Celso Ortega, líder del grupo delictivo de los Ardillos. Ese grupo delictivo que presumiblemente tiene amenazados al otro bloque de ediles y de diputados señalados, algunos de ellos de defender a la familia michoacana. Buenos días. Diego, yo te hacía ya más viejo. Adelante. Sí, ya estamos viejitos. ¿Sí? Nada más ¿Ya estás en el cuarto piso? Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo poder ayudar? Ni me interesa a qué se dedica. Más tarde, el 10 de julio, alrededor de 2,000 personas protestaron en calles de Chilpancingo, sitiaron el Congreso local, el Palacio de Gobierno, en protesta inicialmente por las detenciones de 2 líderes transportistas acusados de ligas de los Ardillos y también para exigir el cumplimiento de obras prometidas por el gobierno del estado. Por el tamaño de la movilización y porque estos manifestantes secuestraron a funcionarios, la protesta fue severamente cuestionada, además de que hubo una coincidencia de acontecimientos. Luego de que fueron detenidos 2 líderes transportistas acusados de ligas con los Ardillos, fueron difundidas en redes sociales las fotos y el audio de la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo con el líder de los Ardillos. Además de que quienes estaban alentando a la mega protesta que se hizo en Chilpancingo fueron acusadas estas personas organizadoras desde Palacio Nacional también de ser parte de los Ardillos o de tener ligas con los Ardillos. Dicho de otro modo, comenzaron a haber sospechas de un posible rompimiento entre autoridades municipales con los Ardillos, motivo por el cual aparecieron entonces narcomensajes, la mega protesta y la difusión de fotos y audio del encuentro entre la alcaldesa con el líder de este grupo delictivo. Este tema fue muchísimo más mediático, a tal grado que llegó a Palacio Nacional. Porque hablaban de caminos y de programas sociales, porque ese es el discurso aparente, pero ando buscando al tonto que se los crea. No, el asunto es que están 2 detenidos y que quieren que los liberen. Como pudiste notar, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los manifestantes de ligas con los Ardillos y de disfrazar su intención porque se liberen a sus 2 líderes transportistas, haciendo creer que lo que pedían era la conclusión de obras. Incluso el presidente mismo ironizó sobre quién es el tonto que se los crea. Ese mismo día, el tonto que se los creyó o que quiso hacernos creer que se los creyó fue el gobierno del estado de Guerrero, que a pesar de todas las acusaciones vertidas desde Palacio Nacional, informó que había negociado con los manifestantes para pactar la conclusión de las obras a cambio de la liberación de los funcionarios secuestrados. En ese acuerdo no hubo ninguna mención sobre la petición, la exigencia de que liberen a los 2 líderes transportistas. Y con el acuerdo se anunció pues una especie de fin del problema, pero evidentemente el problema es tan grande en Guerrero que no se iba a terminar así. Hoy un capítulo se suma a esta historia. Grupo Reforma ha revelado la existencia del oficio FEDG 924-2023 y 925-2023, con el cual la Fiscalía General del Estado de Guerrero pidió al Congreso local información sobre la alcaldesa y síndico de Chilpancingo señalados en los narcomensajes y también información sobre los alcaldes de Canuto Neri, quien se llama César Ortiz Torres, de Cutzamala de Pinzón, Maite Lucero Jaimes, de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tavares, de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario, de Tlachapa, Tania Mora, de Tlapehuala, José Luis Antúnez,
de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega, así como de la diputada local por el distrito 17, Elsie Camacho Pineda. Todos estos funcionarios investigados son o del PRI, o del PRD, o de Morena. Y todos ellos, con excepción de los de Chilpancingo, son los que afirman estar siendo amenazados por los ardillos, además de que encabezaron los bloqueos en abril para exigir la destitución de la fiscal Sandra Luz Valdovinos, esos bloqueos en donde acusaban a la Fiscalía Estatal de abusos y por los que la Fiscalía lo señaló de defender a la familia michoacana de un operativo en el que les quitaron los 12 vehículos de lujo. Los documentos que la Fiscalía del Estado ha solicitado han sido constancias de mayoría y documentos relacionados con las tomas de protesta. Ya hay respuesta también. El Congreso aseguró que no tiene esa información y le pidió a la Fiscalía Estatal entonces que la solicite ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Mientras todo esto ocurre, la alcaldesa de Chilpancingo, la fotografiada y grabada reunida con el líder de los ardillos, apareció finalmente en un evento público luego de 7 días alejada de los reflectores tras que se dio a conocer este escándalo. Y lo hizo la alcaldesa para asegurar que no ha pensado en separarse del cargo porque negó haber pactado con el líder del grupo delictivo y por el contrario, acusa que hay un linchamiento político en su contra. Esto es lo que dijo la edil, así las cosas en Guerrero. ¿Qué opinan? Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te muestro. Gracias. Y la ley dice que yo cometí una situación, yo no tendré ninguna situación de oponerme a poder pedir licencia. Y de entrada, pues no voy a pedir licencia.